sean todos bienvenidos. Vamos a empezar a hablar de lo que es la inmunología del trasplante. Lo primero que vamos a ver es principios generales de la inmunología del trasplante, en la cual vamos a dar una pequeña o breve descripción. El trasplante de célula o tejido de un sujeto a otro a una composición genética distinta conduce por lo general al rechazo del trasplante debido a una respuesta inmunológica adaptativa. Eso tiene que ver directamente con el proceso del injerto, ¿verdad? ¿Qué es un injerto, verdad? O ¿cómo podemos denominar un injerto? Dice, nosotros normalmente desde un punto de vista técnico el trasplante es un proceso de tomar células, tejido u otro órgano llamado, pues como nosotros lo denominamos ahorita, injerto, ¿verdad? De un sujeto y colocarlo habitualmente a otro, ¿verdad? Que por lo general esta otra persona lo denominamos como donante, ¿sí? Aquella persona que dona tejido o células y se lo otorga a la persona que lo necesita. Y entonces esta persona que lo necesita lo denominamos como receptor o anfitrión. Siempre que vamos a hablar de injertos, cabe la casualidad de que por lo general puede llegar a llevar a cabo un tipo de rechazo por medio de la compatibilidad celular. Bueno, esta la podemos dividir de dos formas. La primera forma va a ser directamente a lo reconocimiento directo y la segunda va a ser a lo reconocimiento indirecto, ¿sí? Donde directamente vemos que una estructura halógena o una estructura de tejido de algún donante va a ser captada por los receptores inmunológicos del anfitrión, ¿verdad? Que acuérdense que por lo general este tipo de procesos va muy derivado a los haloantígenos, ¿verdad? Que principalmente, acuérdense que un antígeno es toda aquella estructura capaz de proyectar o de promover la recepción por algún tipo de anticuerpo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Es toda aquella estructura la cual puede ser reconocida. ¿Sale? Al igual, pues un anticuerpo, acuérdense que es toda aquella proteína capaz de detectar antígenos. ¿Va que va? Que por lo general los haloantígenos estimulan la respuesta inmunológica de carácter adaptativo frente pues a los aloinjertos que son proteínas con histocompatibilidad, las cuales son codificadas por genes polimórficos que difieren entre individuos, o sea que son diferentes. De hecho, hablando de este punto, podemos determinarlo en varias formas o en varias estructuras. Vamos a verlo de la siguiente manera. Ok, esta es la clasificación. El primero que podemos determinar, de hecho, nosotros vamos directamente a clasificarlo con dibujitos, ¿verdad? El primero que vamos a desarrollar o el primero que vamos a ver es el autoinjerto. ¿Qué quiere decir? Pues la misma persona se va a colocar un fragmento o pedazo de tejido sobre el mismo. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy este círculo naranja, por decir algo, ¿sí? Y yo me voy a agregar un injerto propio, pues este círculo de acá directamente es el mismo o es equivalente a mi propio tejido. ¿Sale? Bien. Si hablamos directamente de un injerto singénico, estamos hablando directamente de un familiar, ¿sí? O algún tipo de pariente cercano con un parentesco a nivel de tejidos, con receptores de histocompatibilidad mayor muy similares, en el cual directamente, vamos a ponerlo de un color tinto por decir algo. Ay, esto no. De un segundo, ahí está. En los cuales, por lo general, si nosotros colocamos, ¿verdad? El familiar, ¿verdad? Que es aquí rojito diferente, aún así sigue siendo compatible con nosotros, ¿sí? Es un hermano, un familiar, papá, mamá, ¿verdad? Etcétera, ¿sí? Entonces hacemos pequeño repaso de estos dos. Autoinjerto es el injerto propio de la persona, ¿sí? Un ejemplo, yo con un dermatomo me quito un pedazo de tejido de la pierna y me lo injerto o me lo coloco en el brazo. Sí, autoinjerto. Injerto singénico o sin injerto son aquellos injertos los cuales yo le quito un pedazo de tejido de piel a mi hermana y me lo coloco yo en el brazo. ¿Sale? Ya por último, bueno, no por último, ya el siguiente vamos a ver directamente lo que es el halo. Entonces, se puede determinar ahora que el haloinjerto, pues, es aquel injerto, un ejemplo, mismos ejemplos que estamos colocando,
es aquel injerto que proviene de una misma especie, sí, pero pues ¿qué crees? No tiene parentesco, ¿sí? A diferencia de estos dos que son similares a nivel genético, este de aquí solamente es similar solamente por la especie. ¿Qué quiere decir? Misma especie, diferente familia, ¿sí? O diferentes genes. Ahora, cuando hablamos de un exoinjerto, imaginemos directamente, dejen, nomás coloco para el halo injerto, misma especie, diferentes genes, ¿sale? Cuando hablamos de un exoinjerto vamos a hablar directamente de otra especie, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener como la tilapia, ¿verdad? Que hay injertos de pescado o los injertos de cerdo, ¿verdad? O los injertos de borrego, que por lo general se pueden introducir o se pueden colocar directamente sobre el paciente, ¿verdad? Directamente podemos decir que un exoinjerto es aquella estructura o aquel tejido que es de otra especie, ¿sí? Y que tiene características genéticas diferentes, ¿sale? Podemos rebobinar. Un autoinjerto es aquel injerto que te colocas a ti mismo, que viene de ti y que te colocas de ti mismo, ¿sale? Un injerto singénico o sin injerto es aquel injerto que proviene de la misma especie, al igual que estos tres, pero sigue teniendo tu misma característica genética. Un aloinjerto es aquella persona que a lo mejor viene de la misma especie, pero con característica genética diferente. Y un exoinjerto viene de otra especie con característica genética diferente. Ya por último, tenemos, ni siquiera lo noté, ahorita lo noto, tenemos directamente lo que serían los injertos sintéticos, ¿verdad? Los cuales pues últimamente son muy funcionales, por ejemplo, aquellos que están conformados de queratina o de colágeno, ¿verdad? Que son injertos creados en un laboratorio, los cuales recubren o protegen la zona afectada, ¿sí? O simplemente aquel tipo de prótesis que puede llegar a funcionar, ¿verdad? Creada en un laboratorio hacia el tejido humano, ¿sí? Obviamente todo este tipo de procesos o todo este tipo de estructuras pueden llegar a ser rechazadas. Ahora vamos a empezar a hablar de lo que es una cepa, ¿verdad? Una cepa la podemos determinar como una célula de una sola especie, descendiente de una sola especie y es descendiente de un tipo de célula, ¿sí? O de una sola célula, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que es aquella estructura la cual viene derivada de un mismo progenitor, por decirlo así. Es aquel tejido, aquella célula, ¿verdad? O aquella estructura que desciende de una sola estructura. Bien, que por lo general, cuando hablamos del trasplante de órganos o tejido, pues estas se sujetan a una carga genética, ¿verdad? Que por lo general puede ser de carácter, las que menos deben de rechazar, por lo general son los autoinjertos o los injertos ingénicos, que por lo general vienen con tu misma genética, ¿sí? Los siguientes que deben de ser más difíciles de rechazar van a ser los aloinjertos, o sea, tu misma especie, diferentes genes. Y los últimos van a ser los exoinjertos, que vienen directamente de otra especie totalmente adversa o diferente, ¿sí? Todo esto tiene que ver con la cepa. La cepa es aquella característica que tiene una célula similar a las otras, ¿sí? Similar o igual. Y entonces, pues siempre cabe la disponibilidad de que si la cepa no encaja o no es compatible, pues sea rechazada. ¿Cómo va a ser esto? ¿O cómo lo vamos a determinar esto? Eh, Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber qué tipo de cepa puede ayudar o qué tipo de cepa puede beneficiar? En este caso es muy similar a lo que es la sangre. Hay un factor de histocompatibilidad mayor, el cual directamente detecta o brinda algún tipo de soporte al tipo de estructura genómica, ¿verdad? En este caso estamos hablando de, vamos a poner un ejemplo, de puros aloinjertos. ¿Qué quiere decir esto? Misma especie, diferentes genes. ¿Sale, vale?
Que esto puede llegar a suceder, ahorita lo estamos ejemplificando con ratones, pero lo podemos llegar a ver a lo mejor con humanos, ¿sí? Y no solamente con el tejido, sino que también lo podemos llegar a ver a lo mejor con algún tipo de órgano, como lo que puede ser el corazón, como lo que puede ser hueso, como lo que puede ser riñón, etcétera, etcétera. Ahora, si nosotros agarramos un donante de cepa A o MHCA, que es histocompatibilidad mayor A, tipo A, y le donamos una estructura de tejido celular a un receptor de cepa A o MHC A, entonces eso quiere decir que el individuo pues obviamente va a ser aceptado, ¿sí? O sea que va a tener muy poca prevalencia al rechazo, ¿verdad? Directamente por parte de este ser, ya que directamente estamos hablando directamente de un donante, ¿verdad? De tipo cepa A, al cual está dando a un receptor de tipo cepa A, ¿sí? Entonces quiere decir que hay muy poca probabilidad a nivel de histocompatibilidad, ¿sí? O de reconocimiento de que haya algún tipo de rechazo. ¿Qué quiere decir? Es mucho más probable que este sea aceptado. Sin embargo, si el caso es directamente enfocado al donante de tipo cepa B, sí, pero estamos enfocándonos en la misma criatura, sí, en un receptor de tipo cepa A, sí, o MHCA, por lo general el tejido, sí, o la estructura puede ser directamente rechazada, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este sujeto, ¿verdad? A quien le estamos dando el tejido, es compatible con el tipo cepa A, con ese que tiene antígenos anti-cepa B. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú a un tipo A le anexas un tipo de tejido B, lo que va a pasar es que lo va a rechazar, ¿sí? Por tu mismo sistema inmune. Generamos algo denominado hipersensibilidad o factores de rechazo, ¿sí? Donde se activa el complemento, donde se genera coagulación, donde se genera un aumento del grosor muscular a nivel de vaso sanguíneo, ¿sí? Lo que va a generar un tipo de hipoxia tisular y entonces el tejido va a ser rechazado o simplemente se va a empezar a degradar poco a poco. Ahora, la cosa cambia cuando el receptor no es de tipo A, sino que el receptor, el que va a recibir el tejido, ¿sí? Ahora es de tipo AB, ¿sí? Esos de aquí se les conocen como los tipos de receptor de cepas universales, que quiere decir que tanto estos pueden recibir del A como pueden recibir del B, ¿sale? En este caso, pues obviamente, si nosotros hablamos de un MHC-AB, ¿sí? Por medio de una donación de tipo MHCB, entonces el tejido va a ser aprobatorio. ¿A qué nos referimos con aprobatorio? Nos referimos directamente a que obviamente el ratón o el aloinjerto de tipo AB va a aceptar con mucho gusto los tipos de injerto de tipo A y de tipo B, ¿sí? En este caso el B le anda donando a la B. Por el lado contrario, si un tipo de donante AB, o sea, a diferencia de esto, si un tipo de donante AB va a darle directamente un tipo de tejido, ¿verdad? Va a darle tejido a un tipo de MHCB, ¿sí? O receptor de cepa B. Entonces, el resultado es diferente, ¿sí? El resultado va a ser de carácter negativo. ¿Sí? ¿Y por qué va a ser negativo? Va a ser negativo porque directamente nuestro receptor de tipo B o de tipo cepa B tiene antígenos anti-cepa A, ¿sí? El cual directamente nuestro donante lo tiene, por lo tanto va a ser rechazado. Lo que quiere decir que el donante de tipo AB no le puede donar ni a la cepa B ni a la cepa A, ¿sí? Sí puede recibir, pero no puede donar. Solamente su propia. A lo que vamos directamente, los receptores de cepas A y B no pueden adquirir ningún tipo de tejido relacionado con el AB. Ahora, el siguiente punto a tratar es directamente el reconocimiento de los aloinjertos. Sí, estamos hablando del sistema adaptativo.
donde los linfocitos T, sí, por lo general van y reconocen este tipo de estructuras a nivel de receptores o antígenos del tejido de las células injertadas, los cuales nosotros vamos a empezar a denominar el reconocimiento de los alotejidos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir del tejido que nosotros vamos a colocar? El cual vamos a dividir en dos secciones primordiales. Los vamos a determinar como a lo reconocimiento directo del antígeno y a lo reconocimiento indirecto del antígeno, donde directamente las moléculas halógenas de MHC de un injerto pueden presentarse para su reconocimiento ante los linfocitos, ¿verdad? Sin embargo, esta técnica no es totalmente cierta al 100% porque lo vamos a determinar de dos formas diversas. Digo, aunque al fin y al cabo terminan demostrando o presentando los linfocitos T, pues obviamente tenemos un reconocimiento un poquito o tenemos reconocimientos de diferente forma aplicable donde directamente podemos observar que directamente el directo, ¿verdad? En el proceso es cuando el linfocito T ya tiene memoria del tipo de tejido y puede reconocer pues aquel antígeno que le están presentando, ¿verdad? Aquel tipo de estructura proteica que le está diciendo, hey, ¿verdad? Acéptame o no acéptame. Y entonces puede determinar si destruye esas células, si activa algunas citoquinas para promover un proceso de inflamación, para promover la liberación de ciertos factores bioquímicos o para promover la proliferación celular o simplemente pues aceptarlo, ¿verdad? Y hacerlo parte de. Ahora, también tenemos los tipos de reconocimiento de carácter indirecto, donde directamente algún tipo de fagocito, vamos a ponerle en este caso una célula dendrítica, ¿sí? Lo que le llamamos CPA o célula presentadora de antígeno, detecta aquel antígeno, ¿verdad? De nuestro tejido, genera algún tipo de fagocitosis, lo procesa a nivel de endosomas, ¿verdad? Endolisosomas, y lo presenta en un CPH, ¿verdad? Un factor de histocompatibilidad procesado en algún tipo de retículo endoplasmático para ser liberado o presentado hacia un linfocito T. Así de manera autónoma, ¿verdad? Ya sabiendo qué es lo que tenemos o qué es lo que nos está afectando, el linfocito ya puede generar algún tipo de reconocimiento directo, ¿sale? Ahora el siguiente punto que vamos a observar es que a partir directamente de este reconocimiento, si el péptido presentado o el MHC que se forma, ¿verdad? Ante algún tipo de antígeno y anticuerpo, ¿verdad? No es aceptable o no es adecuado, entonces va a generar algo que se llama rechazo. ¿Qué quiere decir? El mismo cuerpo va a empezar a producir algún tipo de lesión. Ahora podemos determinar que esto se va a dividir directamente en tres fases principales. La primera fase que nosotros vamos a ver, la que vamos a detectar, va a ser algo denominado rechazo hiperagudo. La segunda fase que nosotros podemos determinar se le va a denominar rechazo agudo. Y la tercera parte o fase que nosotros vamos a determinar se le va a determinar rechazo crónico. Así directamente podemos presentar o podemos observar que van a tener diferentes tipos de características. Ahora, cuando podemos hablar de un rechazo estamos hablando que el mismo cuerpo está expulsando o está tratando de destruir aquel tipo de tejido que pues no es propio del cuerpo, no es aceptado o reconocido por el cuerpo. Ahora, cuando nosotros hablamos de este tipo de proceso podemos determinarlo, y ya lo habíamos visto ahorita, en rechazo hiperagudo, rechazo agudo y rechazo crónico. El agudo por lo general hay una composición o hay una posición, un posicionamiento, vamos a colocar aquí,
Eso. Hay un posicionamiento directamente de lo que serían los anticuerpos, ¿verdad? Directamente hacia lo que serían los receptores o lo que serían los antígenos del tejido, y estos son los activadores directamente del complemento. Quien no ha visto ese video, ¿verdad? O quien no sepa qué es el sistema de complemento, ¿verdad? Que es un sistema de proteínas, lo invito a ver el video, uno de los videos pasados, ¿verdad? En el cual provocamos algún tipo de daño. Miren cómo se ven las células. Provocamos algún tipo de daño de carácter endotelial, o sea, a nivel de vaso sanguíneo, y esto provoca directamente que nuestras células de carácter granulocitario provoquen un proceso inflamatorio, además de que fomentan la coagulación. Ahora, tenemos lo que sería el rechazo de carácter agudo, donde ya nuestras células de carácter linfocitaria T, junto con células granulocitarias o células promotoras de la inflamación, empiezan a reconocer directamente lo que son las estructuras, y en vez de activación de proteínas, entonces estas llegan de manera o de carácter directo, ¿verdad? Yendo directamente a generar una lesión a nivel de célula parenquimatosa, ¿verdad? Y esto pues obviamente es una lesión o una destrucción, como lo vemos aquí, a nivel directamente de la célula, lo que nos va a provocar una endotelitis. ¿Qué quiere decir? Una inflamación del endotelio, ¿sí? Lo que va a provocar una disminución directamente del flujo sanguíneo, así como también, si nos fijamos en estas paredes, va a promover también la coagulación en la zona, ¿sí? Entonces, en esta fase de aquí hay algún tipo de daño, iniciamos con proceso de coagulación, ¿verdad? Por medio de proteínas, pero aquí ya lo podemos denominar como que la inflamación se agudiza un poquito más, y entonces obviamente el daño es mucho mayor a partir de las células linfocitarias T, ¿verdad? Obviamente tenemos células también encargadas de liberar citoquinas que por lo general nos ayudan a este proceso proinflamatorio. Y ya por último, un rechazo crónico es cuando directamente a nivel de la túnica media o a nivel de la túnica muscular del vaso sanguíneo genera capas extra, ¿verdad? O empieza a proliferar capas, ¿verdad? Para generar un estrechamiento de la luz del vaso sanguíneo, ¿verdad? Obviamente a la larga va a generar una oclusión vascular, ¿verdad? La cual va ocasionada por las células íntimas del vaso sanguíneo, ¿verdad? Y bueno, por nuestra parte es todo por el momento. Si quieren más videos, denle manita arriba, suscríbanse, y si tienen alguna duda, pregunta, comentario, déjenlos en la descripción.